Nicolás, adelante con tu presentación. Ya, súper. Les comparto pantalla. Ya. Ya, bueno, gracias Sergio por la introducción y David también por la introducción. Yo soy Nicolás Marchand, ya reciente doctor del programa, así que espero eh, representar de buena manera al centro y al programa. Lo que les voy a presentar hoy día se enmarca dentro del proyecto que esbozó Sergio. Es un proyecto internacional financiado por la James S. McDonnell Foundation, que es de Estados Unidos, en el cual yo ahora me encuentro trabajando como postdoc. Este proyecto reúne varias publicaciones que hemos estado trabajando en el último tiempo. Eh, Así que todo ese saco de distintas colaboraciones le puse el nombre de Cognición, Cultura e Inteligencia Artificial, que es básicamente el nombre descriptivo de lo que hemos estado haciendo y qué es lo que nos interesa estudiar. No sé cuánto tiempo tengo, David, para ver qué tan rápido voy, qué tan lento voy. Tenemos la actividad, Nicolás, hasta las 12:30, así que yo creo que con Ya, 30 minutitos y luego quedan 10 minutos de preguntas. súper, súper. Entonces voy a ir más o menos rápido. Estos son los contenidos en pantalla. Voy a hacer una breve introducción de qué es lo que entendemos como cultura y la relación que tiene con la cognición y por qué nosotros ofrecemos como solución entonces utilizar la inteligencia artificial para estudiar esta relación entre cultura y cognición. ¿Ya? Y luego le voy a presentar una serie de artículos que están en fase, la mayoría están en fase de revisión, otros están recién subidos y otros están en la fase de recolección de datos. Entonces, estamos en distintos estadios del proceso de este proyecto. Entonces, la relación entre cultura y cognición es bien antigua. Por mucho tiempo se ha creído de que la cognición influye a la cultura y que la cultura también influye a la cognición, pero esto se entiende de una manera más bien intuitiva, lo que hace difícil conceptualizar entonces cómo es que ocurre esta influencia, cómo lo podemos llevar a un plano experimental o investigativo de cómo entonces la cultura impacta la cognición y viceversa. Y aquí, interesantemente, nosotros adoptamos una tradición teórica que desarrolla Kashima, que viene bastante años desarrollando él, que se llama el Cultural Dynamics. Y las dinámicas culturales son simplemente que las personas interpretan sus experiencias compartidas y que dichas interpretaciones individuales dan estructura entonces a la organización de memoria semántica, que es lo que tenemos el marco de acá. Si pueden apreciar, es un marco bastante cognitivista, en el sentido de que pone a la persona las relaciones intrapersonales y subjetivas, y cómo nuestra memoria afecta lo que está en el espacio intersubjetivo o interpersonal. ¿Vale? La memoria produce lenguaje, por así decirlo, pero también interpreta el lenguaje de otros. Como nosotros producimos y estamos interpretando al mismo tiempo, somos emisores y receptores al mismo tiempo, necesitamos una especie de espacio común entonces para entendernos con una otra persona. Eso es lo que Kashima denomina el grounding, que básicamente este piso común que necesitamos como un mínimo acuerdo de cómo nos podemos comunicar entre sujetos. Y además los seres humanos agregamos una capa de complejidad de que no solamente nuestra comunicación es verbal o no verbal, sino que también nuestra comunicación es mediante artefactos, por ejemplo, objetos creados por seres humanos, como pueden ser los computadores o cualquier otro objeto físico creado por seres humanos. Entonces, parametrizar esta relación eh, es compleja y una manera de que como nos resolvimos entonces estudiar estas dinámicas es utilizar la inteligencia artificial. Y voy a ir para allá más adelante en la presentación. Se pueden preguntar por qué entonces usar inteligencia artificial o qué son las inteligencias artificiales. Y aquí surge la pregunta natural, que es cómo podemos estudiar entonces las dinámicas culturales de una manera que sea confiable y que sea replicable. ¿Vale? No sé si la gente presente está al tanto de la
famosa crisis de replicabilidad en los estudios de psicología, que ya viene hace varios tiempos. Hay una crisis de que muchos efectos psicológicos que son bien conocidos son difíciles de replicar, en el sentido de que un laboratorio acá en Chile obtiene resultados distintos que obtiene un laboratorio en Estados Unidos. Y esa crisis ha permeado profundo a la disciplina. Entonces, una de las preocupaciones que tenemos como equipo es estudiar estas dinámicas culturales, pero con el objetivo de que nuestros resultados sean replicables y que sean confiables estadísticamente. Y desde el origen de las ciencias cognitivas, este cuadro que tengo acá, muchos autores propusieron que una parte de la ciencia cognitiva es la ciencia computacional, o es el estudio de la inteligencia artificial. Esto se pasa por alto, sobre todo en tradiciones más latinoamericanas, pero el estudio de la ciencia cognitiva, el estudio de la cognición comprende la psicología, la filosofía, la lingüística, la antropología, también la neurociencia y también la inteligencia artificial. Entonces está desde su origen, ha estado vinculada al estudio de la cognición, solo que se ha ido dejando de lado, se dejó de lado mucho tiempo y ahora en los últimos 5 años está volviendo con mucha fuerza este tema. Y dentro de la IA también hay muchas subáreas y evidentemente nosotros no vamos a utilizar todas o no utilizamos todas. ¿Y qué cosas de la IA sí usamos? Aprendizaje de máquinas, procesamiento de lenguaje natural y representación de conocimiento. ¿Vale? Que vamos a esbozar un poco de cómo entonces estamos utilizando estas distintas herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial para estudiar las dinámicas culturales. Entonces, ¿cómo podemos estudiar la memoria semántica en grupos culturales? Y aquí nosotros recogemos esta hipótesis que ya es bastante antigua, que data de este artículo de Collins y Loftus, que es del 75, es que los grupos culturales comparten información de estructura semántica similar a través de sus integrantes. Y estos autores lo que promueven es que la memoria semántica se organizaría de tal manera de que conceptos comunes tienden a estar agrupados en clústeres comunes. Por ejemplo, si se fijan en este, me distraigo un poco que no sé por qué David quedé como host. ¿Te dejo como host a ti? Está bien, no te preocupes. Ya, No pasa. entonces estaba como admitiendo a la gente que me salía ahí como host. Ah, ok. Entonces, lo que está a la base acá es que conceptos que son comunes, por ejemplo, los que están en azul, son conceptos como de calle, auto, camión, transporte, bla, 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 refieren a un concepto en común que son medios de transporte. Por ejemplo, acá tenemos otro clúster que son colores, está rojo, amarillo, naranjo, etcétera. Acá tenemos clima, flores, eh, frutas y así sucesivamente. Entonces, se supone que la memoria semántica agrupa conceptos que comparten una cierta similitud y que las personas somos capaces de generar esta especie de clustering dentro de las memorias semánticas. Entonces, la hipótesis central del proyecto es entender si es que las personas, en función de su grupo social al que pertenecen, organizan su estructura semántica de manera distinta y si es que nosotros podemos entonces acceder a esas estructuras de memoria semántica utilizando herramientas de inteligencia artificial. ¿Cómo lo hemos hecho esto hasta ahora? Esta es una de las maneras que nosotros estudiamos, no es la única, pero sí es una que nos ha dado muy buenos resultados, que es mediante la implementación de la tarea de listado de propiedades. Y esta tarea es una manera de poder acceder al contenido semántico de las personas. Es una tarea bastante sencilla. Simplemente les decimos a una persona que nos diga qué cosas o qué conceptos son típicamente ciertas de un concepto clave. En el ejemplo que tenemos acá, el concepto clave es el sol, y la persona naturalmente comienza a listar las primeras cosas que se le vienen a la mente que relaciona al concepto sol. Por ejemplo, empieza a responder, es caluroso, es luminoso, está en el verano, es redondo, es una estrella, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, desde eso, de una manera muy natural, que es simplemente preguntarle a una persona, oye, dime qué cosas son típicamente ciertas de esto, la persona empieza a listar una serie de propiedades que para ella son verdad. Entonces, cuando la tarea
el listado de propiedades es usado para recoger gran cantidad de datos a través de muchos participantes, lo que supone también un desafío, porque las personas responden bastante, entonces cada participante genera una gran cantidad de puntos de datos. Estos se transforman en estudios de normas conceptuales, ¿vale? Y básicamente para operacionalizar un estudio de norma conceptual hay que llevar a una codificación común todas las posibles respuestas que me están dando las personas, porque una persona, por ejemplo, para el concepto SOA me puede decir es una estrella y otra persona me va a decir es una estrellita, por ejemplo, algo absurdo. Pero ese tipo de situaciones ocurren mucho en el lenguaje natural de las personas. Entonces, una manera de cómo se ha lidiado con esta variabilidad entre las personas es codificando las respuestas de cada uno mediante el uso de codificadores externos, un procedimiento que es bastante tradicional en paradigmas más cualitativos también de este tipo de... Entonces, generalmente hay distintos codificadores y después se logra una especie de acuerdo intersubjetivo que se pueden utilizar distintas métricas estadísticas también que nos dicen cuánto fue el acuerdo logrado entre los distintos codificadores en función de los códigos que estaban asignando a la respuesta de las personas. Pero esto tiene una serie de problemas, este procedimiento tiene una serie de problemas. La primera es que la codificación, donde se ven involucrados estos distintos codificadores externos, es altamente subjetiva, consume una gran cantidad de tiempo y que también hay poca replicabilidad entre distintos grupos de investigadores. Es decir, nosotros mismos hemos desarrollado normas gigantescas, las cuales después son difíciles de replicar por otros grupos de investigadores. Y también a nosotros nos ha pasado al revés, que queremos utilizar cierto sistema de código que ha sido diseñado por otros investigadores y no hemos podido replicarlo. Entonces es un problema de los procedimientos más cualitativos per se. Entonces, en este primer artículo que les quiero mostrar, proponemos una solución tentativa. Esto está en revisión en Behavior Research Methods, y aquí en colaboración con investigadores de la Escuela de Ingeniería de la UAI. Lo que propusimos es una especie de codificación automática o semiautomática que pueda asistir entonces la asignación de categorías en una tarea de listado de propiedades, cuando ya se transforma en un estudio de normas semánticas. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos un ejemplo de cómo se ve una tarea de listado de propiedades en el Excel, básicamente el ID, la propiedad y el código que les fue asignado por un codificador maestro. Por ejemplo, acá la categoría es perro y una persona responde un amigo de toda la vida, y un codificador externo le agrega el código de lealtad. Lo que se hace después son procedimientos típicos en Natural Language Processing, en esta herramienta de IA, que se llama el paso de limpieza de texto. Y lo que se hace acá es que se lleva a minúscula toda la codificación que está en el Excel, se remueven caracteres especiales en el caso de haberlos, por ejemplo, espacios, guiones bajos, etc. Y también se remueven los famosos stop words, que en el caso del inglés sería el A, o los artículos que también están en el español. Luego de eso, se realiza una fase de word embedding, la cual donde la limpieza de este texto se lleva a un espacio vectorial para asignarle un número entonces a cada respuesta de las personas. Estos word embedding son estándar en la literatura de inteligencia artificial y hay muchas bases de datos que recopilan esta vectorización. O sea, nosotros no la creamos, sino que en este caso utilizamos una vectorización que se llama el Word2Vec, que está entrenado creo que con más de 10.000 palabras en el español, creo que tiene todo Wikipedia como conjunto de entrenamiento, entonces conoce bastante las palabras y a eso le asigna un número en un espacio vectorial multidimensional. Y luego de eso, realizamos un algoritmo no supervisado en donde le pedimos a la máquina que nos genere clúster, entonces, de dónde sería o dónde cae esta propiedad de los códigos que previamente se diseñó un codificador maestro. Y si se dan cuenta, por ejemplo, acá tengo una propiedad cualquiera que sería el amigo de toda la vida, y según el algoritmo me está diciendo que está más cercano al clúster de amistad que al clúster de loyalty, al de lealtad. Entonces lo que hace el algoritmo es sugerir cuál es el clúster más adecuado en función de que esta palabra
un amigo toda la vida, es más similar entonces a las otras palabras que están dentro del clúster de amistad. Esto resuelve una serie de problemas en los codificadores secundarios, pero si se dan cuenta, todavía necesitamos un codificador maestro, porque la máquina tiene que aprender entonces cuáles son los nombres de los clústeres que se están generando. Pero sí nos permite entonces replicar dentro del propio equipo de investigación y también acelerar el proceso de análisis de datos, que esto es muy tedioso. Otra manera que hemos estado utilizando el análisis de la tarea de listado de propiedades y también con inteligencia artificial es con este otro artículo que ahora está en revisión, donde está siendo liderado por Felipe Toro, un ex alumno de la UAI, que ahora está en Magíster. Y de aquí también estamos con la participación de Joaco, que no sé si estará por acá, que es alumno del doctorado y en colaboración con el equipo de Adolfo García en Argentina. Y acá lo que quisimos demostrar fue poder generar clustering de predicción en función de los distintos diagnósticos que tenían acceso al equipo de investigación. En este caso, teníamos pacientes con Parkinson, pacientes con una enfermedad frontotemporal de demencia, y teníamos pacientes controles. A los 3 grupos de pacientes se les implementó una tarea de listado de propiedades, la cual se realizó todo lo que le acabo de mencionar. Se limpió, se codificó, después se lematizó, etc. O sea, aquí nosotros hicimos todo este proceso a mano. Este estudio fue antes de que tuviéramos el algoritmo más automatizado. Y al mismo tiempo utilizamos distintas métricas psicolingüísticas que son típicamente usadas en estos estudios de lenguaje, como por ejemplo saber la concretitud de la palabra, la imaginabilidad, la variabilidad semántica, la frecuencia, el largo de la palabra, etc. Y luego de eso lo metimos a un análisis de Machine Learning para entonces ver o generar predicciones si en función de las respuestas en la tarea de listado de propiedades podríamos generar distinción entre los distintos grupos de pacientes. Y lo que encontramos es que utilizando algunas propiedades psicolingüísticas, sobre todo con concretitud e imaginabilidad, podemos diferenciar pacientes Parkinson con otro tipo de pacientes. Por ejemplo, con pacientes con la behavioral variance de la demencia frontotemporal, y también diferenciar pacientes control. Lo mismo ocurre con imaginabilidad. Y con esta otra métrica de variabilidad semántica podemos diferenciar que los controles producen listas más ricas en contenido, mientras que pacientes con Parkinson, al igual que con pacientes con demencia, la producción de sus listas son más restrictivas, o sea, se producen propiedades más repetitivas y no tan únicas como las personas en control. El análisis de Machine Learning también nos permite entonces distinguir pacientes Parkinson con pacientes controles, utilizando estas propiedades psicolingüísticas obtenidas por el análisis de la PLT, pero no evidenciamos diferencia entre controles con pacientes con demencia. Eso se debe a unas limitaciones, sobre todo por tamaño muestral en este estudio. Otro estudio que estamos desarrollando es ver si es que entonces podemos generar diferencia a través del ciclo evolutivo utilizando la tarea de listado de propiedades. Y una tarea que es la prima hermana de la tarea de listado de propiedades es la tarea de influencia semántica. Y aquí se le preguntó a niños de 7 a 15 años que mencionaran palabras que fueran o que estuvieran relacionadas a animales. Pero en la instrucción se les da explícitamente que solamente dijeran una palabra, ¿vale? No frases enteras como lo estábamos viendo antes, sino que lo restringieran a una palabra. Y acá implementamos un nuevo algoritmo. Esto está en fase está pronto a ser enviado. Se implementó un nuevo algoritmo desarrollado por Sebastián Moreno de la Escuela de Ingeniería, en donde él sugirió clusterizar entonces la producción de la lista de los niños en función de cómo iban apareciendo las propiedades, sin pasar por
fases de lematización y de vectorización ni nada de eso, sino algo mucho más crudo y mucho más relacionado a los datos empíricos en sí. Entonces, por ejemplo, para el concepto animal, un niño empieza a responder, por ejemplo, perro, gato, conejo, y así sucesivamente. Pero si imaginamos que un niño solamente responde 3 propiedades, el algoritmo lo que hace es que la similitud entre perro y gato es una, o es la máxima similitud, porque son contiguas en la marca temporal de cómo fueron producidas. Mientras que la similitud de perro y conejo es de 0,5, porque están separadas por una propiedad entre menos, entonces son más visibles en cómo fueron producidas. Pero la similitud de gato y conejo es 1 también, porque de nuevo fueron producidas conjuntamente. Entonces, lo que nos preguntamos acá es si mediante la frecuencia de cómo iban apareciendo los conceptos, podríamos generar entonces clustering por similitud de qué palabras son las más frecuentes que aparecen al inicio de estas listas. Lo que encontramos acá está en la matriz para niños de 7 años. Si se fijan, las respuestas que siempre vienen, o las que vienen primero, cuando se les pregunta por animales, es perro, gato, pájaro, caballo, ratón, conejo, pollo, y así sucesivamente. Interesantemente, las primeras producciones, o las que aparecen más frecuentes, están relacionadas a animales domésticos o animales de granja, que eso nosotros le llamamos, si los niños están pensando en un primer clúster sobre animales domésticos de granja y empiezan a listar en función de eso. Cuando se le acaban las posibles respuestas, lo que ocurre es que hay un shift y pasan de este gran clúster a otro clúster, donde empiezan a listar propiedades como león, tigre, elefante, jiráfara, mono, culebra, etc. Entonces aquí hay un cambio de shift a animales de la selva, o a animales salvajes, por así decirlo. Entonces, si se dan cuenta, los niños de 7 años organizan su memoria semántica mediante 2 grandes clústeres. Uno que se refiere a animales domésticos de granja y otro que se refiere a animales de selva. Lo interesante ocurre con niños que son más grandes. Por ejemplo, con niños de 15 años, lo que podemos ver es que tienen más clústeres. Y esto es muy coherente con varias teorías en psicología del desarrollo sobre desarrollo de procesos abstractos, también de función ejecutiva, entre otros. Si se fijan, los niños de 15 años también comienzan, la mayoría de ellos comienzan a listar con animales de granja o domésticos, pero después cuando hacen cambios, sus cambios son más sutiles. Por ejemplo, tienen un clúster que refiere a los bichos. Está una mosca, una abeja, eh, hay otro clúster de animales acuáticos. Entonces la riqueza semántica en un niño de 15 años es mucho más compleja que en un niño de 15 años. Lo que podemos ver acá es que niños más grandes tienen más clúster, o sea, tienen más organización en su memoria semántica, y también son capaces de generar más shifts, o sea, cambiar de un clúster a otro durante la misma tarea. En otro estudio quisimos llevar esta misma aproximación, perdona acá que no se ve muy bien, pero le voy a hacer un zoom pronto, esta misma aproximación para ver si podíamos entonces entender grupos sociales en función de cómo estaban o cómo están organizando su memoria semántica. Y acá usamos como piloto, tenemos aproximadamente 90 estudiantes de la Adolfo Ibáñez, así que ese es el grupo social. Eh, y le preguntamos sobre 2 conceptos. Uno que era sobre las cosas típicas de naturaleza y otro que son sobre las cosas típicas de democracia. Cuando les preguntamos por naturaleza, lo que encontramos es que la mayoría de ellos generan solamente una especie de clúster, que si yo le hago zoom, eh, tiene que ver con elementos relacionados al paisaje. ¿Vale? La explicación que tenemos con Sergio para esto es básicamente, si es que tienen la oportunidad de conocer la UAI, está rodeada de flora nativa en las montañas, bla, bla, bla. Entonces, ellos están respondiendo en función de lo que están viendo. Básicamente flora, fauna, verde, árboles, animales, bosque, etc. Pero interesantemente, cuando les preguntamos sobre democracia, encontramos mucho más clustering y mucha más complejidad semántica dentro de este concepto. Acá no lo tengo con Zoom, pero se los voy a decir
en resumen, este primer gran clúster que tenemos acá, si solamente agarráramos todas las palabras que están acá, son respuestas asociadas al ejercicio de votar. Por ejemplo, votos, hay presidentes, urna, papel, elecciones, etc. Mientras que hay otro clúster, el que está acá, que está relacionado a las ideales que conlleva una democracia, por ejemplo, derechos, tolerancia, igualdad, justicia, etc. Entonces, nosotros ahora estamos a puertas de llevar este piloto a un estudio más macrosocial para ver si efectivamente existen diferencias en cómo las personas organizan su memoria semántica, por ejemplo, si es que son de izquierda o si son de derecha, o si es que están a favor eh, de restringir el cambio climático o están en contra. Entonces, a partir de diferentes posturas políticas e ideológicas, queremos ver cómo las personas entonces están organizando su estructura semántica y cuáles son los clústeres y los cambios de los clústeres que nos aparecen en función de su grupo social. Entonces, ahora estamos terminando esta fase piloto y prontamente vamos a empezar a recolectar a grandes cantidades de sujetos eh, utilizando este estudio. Y ya para ir cerrando, entonces, les presenté varias cosas muy rápido. La tarea de lista de propiedades nos da información de la organización semántica a través de distintos grupos sociales, o sea, nos permite distinguir entre distintos tipos de pacientes, por ejemplo, de Parkinson, de control, y también con demencia. También nos permite distinguir entre distintos ciclos evolutivos, por ejemplo, niños de 7 a 15 años, y ahora nosotros queremos extender esto entonces para entender diferencias entre grupos sociales, por ejemplo, por ideología política, o por afrontamiento al cambio climático, por género también es interesante, etcétera. Entonces, la futura automatización de la tarea de listado de propiedades nos va a permitir generar estudios confiables y también que sean replicables, en el sentido de que no solamente nos queden para nosotros, para nuestro laboratorio, sino que también estos puedan ser replicados por otros laboratorios en, en otras partes del mundo y que podamos tener resultados que son relativamente similares. Y además, utilizando esta estrategia de clustering por similitud, es posible conocer cómo las personas están organizando sus conceptos naturales, que es una métrica y un esfuerzo que nosotros hemos realizado en el último tiempo de salirnos un poco del laboratorio experimental y tratar de llevar el estudio de la cognición a los contextos más normales, entre comillas, para una persona. O sea, nosotros a veces soñamos de tener la tarea de listado de propiedades en una especie de aplicación, cosa de que la persona cuando lo pille empieza a responder sus conceptos como le surgen en ese minuto, y que no sea una situación previamente armada. También es posible conocer el número de clusters y de shifts, siendo estas también métricas importantes para el estudio de comportamiento, añadir entonces más condimentos a la sopa. Generalmente en psicología experimental nosotros estudiamos los tiempos de respuesta, la tasa de acierto, pero también creemos que estas métricas de la organización de clúster y la cantidad de veces que cambian el clúster son métricas del comportamiento humano, que son interesantes también de generar hipótesis para futuras investigaciones. Muchas gracias por su atención, muchas gracias David por el espacio. Gracias a ti, Nicolás. Qué interesante el trabajo que estáis haciendo, muy interesante. Vamos a dar espacio para las preguntas. Voy a retomar primeramente, Nicolás, una que se escribió en el chat y que inició Sergio a contestar, pero a lo mejor quieres tú profundizar en ella. Alguien preguntó que si en esa tarea de que los niños tenían que decir animales, si no, los niños de 7 años, si no había nadie que hubiera dicho dinosaurio. Sí, creo que eso no aparece en el clustering. No, y puede ser que eso haya sido una especie de, como dice Sergio, de priming en las instrucciones. Que le hubiera dicho que la instrucción a lo mejor que hubieran sido animales reales o algo así, ¿te refieres, Nicolás? Claro, sí, se no recuerdo muy bien cómo era el eslogan de la instrucción, pero sí debe haber sido una especie de priming. Ok, gracias. Gracias a ti, Michelle. ¿Alguna pregunta para Nicolás?
Sí, yo tengo muchas. Es que es muy interesante. Encuentro muy, muy interesante este trabajo. A pesar de que se aleja mucho con lo que hago yo y con lo que quiero hacer, igual siempre lo he encontrado que me llama mucho la atención. Una cosa, cuando empezaste tu presentación, Nico, tú decías que estabas hablando de la cultura, o sea que como que culturalmente hemos llegado a ciertos consensos, obviamente, para poder comunicarnos mejor. Ese es como el supuesto, ¿verdad? Y después cuando se hacen este tipo de investigación se ve que en realidad esos consensos parece que son más variables de lo que uno pensaría. Eso es lo que estoy como extrayendo. No sé si estoy bien en lo que estás de cierta manera como mostrando. Entonces, dentro de diferentes grupos sociales, dentro de una misma cultura, vamos a tener una conceptualización distinta porque eso es debido a las experiencias, me imagino, o debido a otra cosa que no es la cultura. Eso es lo que yo puedo sacar como Sí, conclusión. Nicolás, sí. lo primero te voy a pedir antes que contestes, por favor, si dejas de compartir. Yo creo que si alguien requiere, mira alguna diapositiva. Ahí. Gracias. Sí, gracias, Vale, por tu pregunta. Y es una pregunta compleja. Nosotros apostamos con que vamos a encontrar diferencia entre los distintos grupos sociales en función de cómo están organizando su memoria semántica a modo grueso, pero evidentemente hay variabilidad también dentro del mismo grupo social. Por ejemplo, si es que nosotros llevamos el caso del concepto de democracia y solamente eh, queremos usar eso para distinguir entre izquierda y derecha, evidentemente dentro de la misma gente que se considera de izquierda, por ejemplo, va a haber diferencias en el concepto mismo. Es un problema que en la literatura no está zanjado. De hecho, ayer leí un artículo de este año, de un grupo de Berkeley, en donde ellos hicieron una especie de tarea similar y preguntaron, por ejemplo, ponían el ejemplo de Donald Trump. Eh, Había harto consenso en parte de su muestra de que decían que sí, mira, Donald Trump es una persona millonaria y poco humilde. Al menos en esos dos tipos de respuestas había harto consenso. Pero había mucha más variabilidad cuando decían que Donald Trump era una persona interesante, por ejemplo. O sea, había gente que lo encontraba interesante y otra gente que no lo encontraba tan interesante. Dentro del mismo grupo social. Entonces, evidentemente hay matices sutiles en cómo nosotros representamos los conceptos del mundo natural, que evidentemente va a ser difícil de entender toda esa variabilidad, o tratar de explicar toda esa variabilidad. Pero a modo grueso, nuestro objetivo entonces es poder, utilizando esta estrategia de clustering, ver cómo se organiza a modo general distintos grupos sociales. Mm. Y eso será de que hay conceptos que son como antiguos, por decirlo así, porque Donald Trump es algo nuevo, pero cuando tú preguntas por los animales o preguntas por otras cosas que tiene que ver con una historia, o sea, yo llevo años, por ejemplo, pensando en animales y Donald Trump, algo muy corto, quizás eso tiene que ver también con la consistencia más de todos nosotros. Estoy pensando como porque tú estás buscando, lo que yo entiendo es que estás buscando como una mayoría. Claro. Eso es una hipótesis interesante. Otra hipótesis que hemos barajado con Sergio, con el equipo, es el nivel de abstracción que tiene el concepto. Por ejemplo, hay más consenso en conceptos que son concretos. Por ejemplo, describe un globo, pero hay más variabilidad en conceptos que son abstractos, como en el caso de democracia. Entonces, En nosotros el creemos caso de que, las personas, claro, claro. claro, como conceptos como democracia, o por ejemplo, conceptos como amor, o Claro, igualdad, producen más variabilidad, mientras que conceptos más concretos, por ejemplo, un color o un claro, pero artefacto. igual si tú dices Donald Trump, igual es un concepto concreto en el sentido de que es una persona, porque yo podría decir perro y Donald Trump, pero igual aún así quizás lo más relacionado con lo social va a ser más variable y lo más relacionado con un mundo más que no es social, no sé, físico, o quizás más que concreto. No sé, estoy pensando que interesante lo de Sí, Donald Trump, porque uno podría haber dicho hombre, naranjo, no sé, pero, pero la gente tiende a buscar como más quizás lo social. Y otra cosita, Nico, para no sí. ser la única y para no comerme todo. Em, y
se me ocurre también pensar que quizás las experiencias de las personas pueden ser, porque tú divides los grupos dividiste por Parkinson, qué sé yo, como diferentes cosas, y si uno lo divide como por labor, como el grupo de personas que trabajan política versus grupo de personas que no tienen nada que ver con la política, quizás eso sea aún más, y Sí, que dentro de ese grupo buscar como... es algo que vamos a hacer. No tengo resultados para responderte a eso, pero dentro de las preguntas que vamos a testear ahora, no es solamente usar un slider de izquierda a derecha, sino que también preguntamos si que participan en partidos políticos, por ejemplo. Claro. Y ahí hacer una distinción entre la gente que sí participa y la gente que no participa. Eh, Tenemos también otra que queremos buscar es sobre el nivel educacional. Es que hay varias preguntas sociodemográficas que son interesantes para este estudio, pero es algo que estamos a puertas de realizar. Y también si la misma persona va respondiendo lo mismo a lo largo del tiempo, también me hago esa pregunta. Eso es algo súper interesante y lo hemos conversado con Sergio. Por ejemplo, siempre le he dicho esto a Sergio varias veces, que con el caso de la Constitución. Por ejemplo, si nosotros Yo hubiéramos... no hago caso. Claro. Si nosotros, por ejemplo, hubiéramos tenido todo este sistema más armado y hubiéramos hecho preguntas, por ejemplo, dime qué cosas piensas sobre la Constitución, y lo hubiéramos hecho antes del primer plebiscito incluso, y hubiéramos sido capaz de tener una estrategia longitudinal durante todo el proceso, hubiéramos sido capaces de ver cómo entonces la estructura de memoria semántica iba cambiando en función de los acontecimientos Sí. cotidianos que Sí. iban surgiendo en el país. Eso, claro, hubiera sido súper interesante, pero no... Eso es muy interesante, ver como cambio además en una misma persona. Sí. Mm. Muchas Gracias, Rodri. gracias, Valeria. Una pregunta más. Yo puedo hacer una pregunta. Nico, el nivel de complejidad como de desarrollo, porque tú mostraste ahí como los gráficos de los niños más chicos y luego de los de 15 años, y por lo que entendí, la complejidad de estructuración de la memoria semántica de alguna manera está dada por estos saltos como de clústeres, ¿no? Que de alguna manera como que en vez de tener más ítem por clúster, tenías más saltos entre clúster. ¿Tienen alguna hipótesis respecto a si es que el nivel de complejidad de asociación va a estar dado por el aumento, o sea, ¿qué pesaría más, como el aumento de la cantidad de ítems por clúster o como cuántas veces cambia entre un clúster y otro? Por ejemplo, que hubiese dicho como doméstico, salvaje, animal, insecto. ¿Eso hay algún nivel de...? No me queda tan claro si esos clústeres estaban como también tipificando el grado de salto entre categorías y si eso se considera dentro de la complejidad o solamente es como un nivel de clusterización como más lineal, No, sí, sí se por decirlo de alguna consideran. manera. Sí, Ya. sí se consideran. Ahí el algoritmo, cómo funciona, nosotros le ponemos una especie de threshold para generar los distintos clusters. Entonces, utilizando el mismo threshold, manteniendo las condiciones iguales, vemos que en un grupo se producen más clusters. Entonces, la gracia de usar eso es que después tú puedes usar, por ejemplo, el número de chips para cada sujeto. Aquí lo que yo les mostré fue a nivel agrupado, a nivel de promedios. Pero si nosotros tuviéramos una métrica, por ejemplo, un niño de 15 años puede producir 5 chips, pero otro puede producir 10. Es una variable conductual que uno también después puede hacer hipótesis y testeo de hipótesis utilizando eso como variable dependiente. No sé si Sergio Sí, quiere decir sí, algo. porque Sí, estaba quería pensando... agregar. No. O sea, súper buena la pregunta. De hecho, tenemos datos para contestar eso. La teoría como clásica que todos mencionan de la teoría de la tarea de fluidez semántica, que es la que estaba mostrando Nicolás, es la de Troyer, y para Troyer hay dos componentes, uno que sería el de los clusters y el otro el de los chips. Y el de los clusters sería
estructura del lóbulo temporal, o sea, las categorías que has ido adquiriendo, y los chips serían funciones ejecutivas. Pues nosotros usamos con 450 niños de los grupos de edad que mostraba Nicolás, de 7, 11 y 15, con el algoritmo automático y con codificación humana, encontramos que tanto shifts como clusters se correlacionan con, creo que son como 12 variables de funciones ejecutivas, y las correlaciones son siempre las mismas, o sea, estadísticamente no distintas, y en el mismo sentido, lo que sugiere que en realidad hay un solo proceso. Y también logramos desambiguar el tema de si es el número de palabras que tú has aprendido. Mientras más palabras aprendes, más clusters van a haber probablemente. Pero no es solo eso. De hecho, si tú quieres discriminar entre niños de 7, 11 y 15, la mejor discriminación que logramos con algoritmos de Machine Learning fue usando clusters. Ese es el número de clusters, es la variable más importante. Y si tú sacas el número de clusters, la variable que se vuelve más importante es el número de shifts. Y número total de palabras mencionadas hace un aporte pequeño a la discriminación entre grupos de edad. Entonces, el tipo algoritmo y esas discusiones sí tenemos. Ahora estamos tratando de terminar de escribir eso. Ese artículo ya está casi listo ya. Pero esa es la idea. Súper, gracias. Gracias, Connie. Yo quería también aprovechar y hacer un par de preguntas, tal vez rápidas. Nicolás, decías que, claro, la verdad que estáis haciendo mucho trabajo por intentar hacer todas estas tareas de lista de propiedades en contextos más ecológicos. Entonces, si nos puedes decir cómo se te ocurre o cómo habéis experimentado ya hacer eso de no darle una palabra, sino que sea más ecológico. Y la otra pregunta es, vuestro enfoque ahora, o así lo interpreto yo, es dar mucha más ecologidad a la clasificación y categorización de palabras, pero en un nivel sigue siendo como muy cognitivo, ¿cierto? Porque se utilizan palabras que siguen siendo como la base del proceso de cognición, es poder denominar o utilizar un concepto abstracto o concreto, pero nosotros hemos hablado mucho de la fenomenología, ¿no? Entonces, como por ejemplo, ciertas palabras pudieran estar predecididas por estados corporales o estados afectivos. ¿Habéis pensado algo en ese sentido o pensáis que ese nivel más psíquico, más cognitivo puro sería una descripción total? ¿O si se podría aplicar palabras que también estuvieran categorizadas o inclusivas dentro de componentes sensoriales o afectivos? Interesante tu pregunta, David. A ver, mira, para la primera respuesta, el piloto que te contaba, que hicimos con la UAI, lo hicimos mediante Qualtrics, esta plataforma de encuestas que se usa en las empresas generalmente. Entonces nosotros le mandábamos un link y ellos lo podían responder de sus casas. Eso que nos facilita a nosotros la pega de estar llevando gente al laboratorio, y también podemos acceder a un gran número de sujetos de manera más rápida. Y lo que hemos visto es que la gente responde bastante bien. Otra de las facilidades de Qualtrics es que también lo pueden hacer usando tablets o smartphones. Entonces no necesitan estar en el laboratorio oscuro, con poca luminosidad, poco ruido. Ya antes en estudios de aprendizaje típico. No es lo más óptimo en términos ecológicos, yo sé, pero es un acercamiento o un paso que estamos dando a... y referente a lo segundo, yo creo que sería interesante tal vez correlacionar ciertos conceptos y cómo esto afectan temas de valencia emocional o incluso saliencia del concepto. Pero hasta donde a nosotros lo que nos interesa es ver cómo la gente organiza estos conceptos, siguiendo un marco representacionalista del concepto. Yo creo que ahí nosotros tomamos una postura filosófica evidente en cómo abordamos
este problema. Pero sería interesante, por ejemplo, si es que, no sé, preguntamos cosas sobre democracia, ver qué tanta emocionalidad tiene una persona referente a dicho concepto, o controlar por otro tipo de variables más emocionales o corporales. Sergio. Sin embargo, tenemos unos datos, acuérdate de los 27 conceptos abstractos. Primero, para los conceptos abstractos, esta ha sido una discusión de harto tiempo en la disciplina sobre cómo caracterizar los conceptos abstractos, porque los concretos parecen definidos por propiedades perceptuales a algún nivel de abstracción, pero los abstractos son mucho más complejos. Entonces, una de las propuestas es que los conceptos abstractos están organizados por estado introspectivo, que tú en realidad lo que haces son introspecciones sobre tu estado emocionales, y eso es lo que organiza estos conceptos. Y también asociado con eso, también el puro aspecto verbal, porque el aspecto verbal es un aspecto motor. Entonces hay algunas propuestas de que los conceptos abstractos que carecen de mucho input perceptual se caracterizan por el proceso de producción verbal, y eso los caracteriza. Y la otra es por contexto social, por significado social. O sea, tú eso lo adquieres en tu grupo de lenguaje, que es lo primero que decía Nicolás en la presentación. Y tiene que ver con la pregunta de Valeria también. Tú los caracterizas porque en tu grupo tus interacciones definen un concepto de cierta forma. Está definido por las interacciones sociales. Ahora bien, nosotros tenemos un estudio con 27 conceptos abstractos. Hicimos clusterización de los conceptos. Calculamos una medida de distancia, porque teníamos medidas de similitud entre los distintos conceptos. No pedían directamente a la gente, sino a partir de sus descripciones en la tarea de listado de propiedades. Calculamos una distancia, que es una clásica que se usa en estas cuestiones, que es calcular el ángulo, ¿no es cierto?, en un espacio n-dimensional entre los conceptos. Y el dendrograma, que representa la clusterización, organizó claramente emociones positivas, procesos cognitivos como razonamiento, pensamiento, metas y cosas así, y emociones negativas. Y quedaron organizadas de esa forma sin pedirle a la gente que os la organizara de esa forma. Entonces, yo pienso que en realidad no deberíamos considerar que la organización semántica es una organización puramente cognitiva fría, sino que captura diferencias que tienen relevancia emocional, como la valencia. Y entonces perfectamente esas listas obtenidas con métodos clásicos se pueden usar para clasificar después estímulos para un estudio donde tú quieras ver medidas electrofisiológicas en respuesta a palabras, porque las palabras se pueden caracterizar por su contenido semántico. Dicho de otra forma, los aspectos emocionales y de valencia y de relación con meta y aspectos sociales tienen, por el mismo modelo que veían ahí de Kachima, tienen que quedar capturados en la estructura de memoria. O sea, eso porque es la única forma que puede funcionar el sistema. Tú tienes experiencias en contextos donde se usa la palabra y esas quedan capturadas en la estructura de memoria. Y entonces, haciendo un probe de la estructura de memoria, deberíamos nosotros poder obtener esa misma información. Por eso que el proyecto en que estamos lo que pretende en un nivel bien abstracto es caracterizar grupos sociales por su estructura de memoria y no por sus características sociodemográficas. Esa es la apuesta que se puede hacer. Perfecto, Sergio. Nico, estamos ya en la hora, pero no quiero que nos vayamos sin contestar la pregunta de Rafael Torres, que pregunta respecto a enfermedades neurodegenerativas. ¿Hay conceptos que sean menos afectados por estas enfermedades? Si es sí, ¿eso estaría dado por la forma en que estos conceptos se van adquiriendo? Es interesante la pregunta. En el estudio que mostramos no hicimos un análisis por concepto, sino que son las propiedades psicolingüísticas asociadas
a los códigos que se generaron en las listas, pero hay una teoría que es cuestionable al menos, o al menos es debatible, que es la Words as Social Tools, que diría básicamente que hay ciertos conceptos abstractos que tienen que ver con cómo yo me enfrento o cómo yo uso en el mundo esos conceptos. Una de las hipótesis que se barajaba en el equipo es que pacientes con Parkinson, que tienen dificultades motoras, tendrían problemas entonces con conceptos abstractos que son referentes a la utilización del mundo, por ejemplo, una herramienta o cosas por el estilo. Eh, Aunque, no sé si está Juan por ahí todavía, hace poco salió una refutación a ese paradigma. Entonces, algo que no tengo la respuesta, se baraja a nivel de hipótesis, pero sería algo interesante de evaluar a futuro, ir como análisis por concepto específicamente. Solo si puedo agregar una cosa más antes que Sí. terminemos, es que depende del tipo de daño que haya, pero la clásica descripción de las demencias tipo Alzheimer es que tú pierdes detalle. Entonces pierdes detalle y entonces haces circunloquios y te maneja a un nivel más abstracto del que deberías normalmente. Entonces en vez de decir el perro dices el animal, porque no encontraste el perro. Entonces es como si en el lóbulo temporal hubiera pérdida de conexiones, pérdida de información, pero la información más global queda y a esa recurren. En cambio, si tienes que sea un accidente vascular que afecta el lóbulo temporal y tienes una agnosia, puedes perder campos semánticos completos, que si yo, pierde la capacidad de reconocer y conceptualizar animales. Y es eso. Entonces depende del tipo de daño ¿no es cierto? Probablemente conceptos abstractos se verían afectados más si los daños son más frontales, porque los lóbulos frontales tienen que ver con el tema de selección de palabras y selección de significado, y como las palabras abstractas son polisémicas, entonces tú tienes que seleccionar el significado correcto, y si hay un déficit frontal, entonces eso probablemente afecte más a los conceptos abstractos, que son más polisémicos y menos a los concretos, pero si un Alzheimer más a lo concreto que a lo abstracto, que creo que eso es así. Así que depende harto de cuál es la naturaleza del daño. Sí, eso mismo, solo para agregar a lo de Sergio, eso mismo nosotros lo hemos visto dentro del mismo grupo de pacientes, donde, por ejemplo, pacientes que son diagnosticados con Alzheimer, por ejemplo, en estos estudios los diagnostica un médico, pero muchos de ellos tienen distintos daños cerebrales, a pesar de que tengan la misma etiqueta. Entonces eso le agrega un grado más de complejidad también al estudio. Perfecto, Nicolás, Sergio, muchas gracias por vuestras presentaciones. Muchas gracias a David. todos y a todas por estar aquí en el primer coloquio del doctorado en Neurociencia Social y Cognición. Os recuerdo que el día 18 de julio tenemos el segundo coloquio a manos de Alejandro Troscoso, que será sobre enacción, la ontología de Francisco Varela, que ha sido tan importante, así que nos hablará tanto del ámbito teórico como empírico del enactivismo. Así que os esperamos el día 18 de julio y hasta pronto. Cuídense. Chao, chao. Gracias, David. Chao. A ti.